Vamos a ver en este vídeo cómo quitar elementos que no nos gusten de una imagen fotográfica, con dos ejemplos. Uno en el que vamos a eliminar estas personas de aquí y otro en el que vamos a quitar las letras de esta fotografía. Para el primero, cogemos la herramienta de lazo y hacemos una selección de la figura que queremos quitar, dejando un pequeño margen alrededor, así. Para que podamos hacer selecciones múltiples, en vez de tener este icono seleccionado, seleccionamos esta. Y entonces ahora podremos seleccionar varias cosas a la vez sin que se nos destruya la selección anterior. Si lo cambiáramos a este de aquí, entonces lo que se hace es restar de la selección que tenemos. Y ya por último, si lo que queremos es quedarnos con la intersección entre una selección antigua y una nueva, pues haríamos así. Y ahora la parte que intersecan las dos selecciones, eso es lo que se nos queda, aunque como no es el caso, le vamos a dar a deshacer. Cuando esto está hecho, entramos en edición, relleno según el contenido. Y ahora a la derecha, dentro de un ratito, tardará más o menos tiempo, dependiendo de la potencia del ordenador, pues nos enseñará una preview de cómo va a quedar la imagen cuando le demos aquí a OK. Esto que vemos aquí en verde son las zonas de la imagen que va a utilizar como referencia para rellenar el hueco que queremos quitar. Si queremos quitarle algunas partes, pues lo que tenemos que hacer es aquí elegir si añado o quito y le vais pasando por encima, como estoy haciendo yo ahora. Conforme yo vaya quitando partes, pues el relleno va a ser más selectivo. Y fijaos cómo va cambiando por aquí. Y donde antes había pequeñas sombras de una figura humana, pues ya no están. ¿Por qué? Pues porque ya no está utilizando ninguna de estas figuras humanas como elemento de referencia. Y en principio, cuantas más personas quite de los elementos de referencia que tiene que usar, pues más exacto va a ser el resultado. Una vez que estoy conforme con lo que ha salido, le doy a OK. El resultado no te va a borrar la imagen anterior. Voy a quitar la selección, se quita la selección con control D y se selecciona todo el dibujo o la foto con control A, para que lo sepa. Y tengo aquí ahora esta capa nueva donde están los cambios que se han hecho. De tal manera que si alguna parte de los cambios no me convence, puedo hacerle retoques parciales. Una vez que ya me gusta, pues le doy al botón derecho y le doy a combinar hacia abajo y ya se me mezclan las dos. Y esto es lo mismo que podríais hacer con el resto de la imagen. Ahora, si se trata, como está aquí, de una fotografía a la que hay que quitarle texto, pues entonces dependerá de cómo esté puesto el texto, hacerlo de una manera o de otra. Si, por ejemplo, se trata de quitar un elemento puntual y pequeñito, como por ejemplo las letras estas de aquí, pues podéis utilizar esta herramienta que se llama pincel de corrector puntual, que ese lo que hace es la parte que tú seleccionas, borrarla y añadirle las cosas que hay alrededor, tal como el ordenador entiende que van a quedar mejor. Entonces yo pinto aquí con esta herramienta y desaparece las letras, pero no porque lo haya pintado de negro, sino porque me está cogiendo la información que hay alrededor. Si yo, por ejemplo, hiciera una marca aquí, entendería que el agujero de la nariz es un lunar o un granito o algo y lo hace desaparecer. Si quiero hacer eso, pero con una línea, pues puedo arrastrar, hacer la línea y me borrará con la información que hay alrededor. Y eso pues, puede servir a lo mejor para hacer algunos retoques. Otra opción que tengo es darle a la herramienta de pincel corrector en la que tú, dándole a la tecla Alt, seleccionas la parte de donde quieres que coja la información. Entonces, si, por ejemplo, yo cojo la parte de abajo del cuello y me vengo para acá, pues cuando yo pinte, va a pintar cuello en esta parte. Mientras que si lo hago, por ejemplo, aquí, pues me va a pintar con la información que hay en el cuello, que aquí parece que está más oscuro, pues porque estos tonos son más oscuros también. Pero si lo que quiero son quitar zonas más grandes, pues lo que me interesa es hacer lo siguiente. Selecciono con la varita mágica las partes que quiero quitar. Y hago la selección de rellenar con el contenido. Pero antes, como voy a hacerlo para que veáis cómo queda. Si lo hiciera así sin más, me va a quedar una sombra, como una especie de rastro fantasma alrededor en las partes de los píxeles del contorno. Porque cuando le das a la varita mágica no te hace una selección cortante, nítida, sino que la hace con un pequeño desvanecimiento. Entonces interesa más antes aumentar la selección con modificar, expandir. Esto lo que hace es inflar la selección el número de píxeles que tú le digas. Voy a decirle 3. Es ahora este margen que sale aquí, pues eso ya ahora lo va a utilizar también para borrar o hacer lo que sea. Esto, por ejemplo, habría que incluirlo, o sea, habría que hacerlo con más cuidado. Tendría que coger el lazo, darle a la herramienta restar de la selección e ir rodeando las partes que no me sirven. Si yo tuviera esto ya bien seleccionado y le diera a la herramienta de relleno según el contenido,
pues entonces estaría bien, pero no del todo, porque cuando te hace la corrección, te la hace con la información de fuera de toda la imagen y en muchos sitios distintos. Hay partes donde atina, pero hay otras partes como aquí, donde le ha puesto pues unos manchurrones del pelo en el brazo, porque claro, está demasiado cerca y se equivoca. De modo que una manera mejor de hacerlo es tener paciencia y en vez de hacerlo de todas las letras a la vez, hacerlo las letras de una en una o incluso partes de la letra en las zonas donde la información de color no es tan dramáticamente diferente. Entonces, para que no me seleccione todo ese color como antes, lo que hago es busco aquí arriba donde pone contiguo. Y al darle a contiguo lo pincho y ahora solo va a rellenar la parte que tiene ese color en esa zona local. Si le quito contiguo me busca el color en toda la imagen. Y también si veis que selecciona demasiado, por ejemplo que hace así, pues eso es porque la tolerancia es muy alta. La tolerancia es un número que te indica cómo tiene que ser de sensible el ordenador para ver en qué momento se detiene en la selección. A 8, pues como veis, pues queda bastante bien. Le doy a sumar y voy a hacer esta parte de la G. Y manualmente con el rectángulo le voy a poner, un momento que estaba seleccionada la intersección, ahora, le voy a poner este trocito para que me haga también la letra G. Bueno, pues ahora solo con este trozo vamos a entrar en relleno según el contenido y vamos a ver que el resultado está bastante mejor. Sin embargo, igual que antes, me va a interesar ampliar la selección modificando 3 píxeles para que no me quede ese cerco raro que hemos visto hace un momentito. Doy a relleno según el contenido y ahora sí que se parece bastante a la foto original. Me ha hecho una manchita aquí en la ceja y para esa manchita en la ceja pues ya podemos utilizar el tampón de clonar porque al ser un detalle pequeño no se va a notar mucho. El tampón de clonar está aquí, es una herramienta más antigua que no es nueva, no es generativa. Lo que nos hace es pintar con la información que hay en otro sitio, pero literalmente con la misma. Entonces, le damos a la tecla Alt y pinchamos en el sitio de donde queremos sacar la información. Y ahora, a partir de ahí, lo que va a hacer es dibujar con esa información de ahí. Que ahora mismo no está dibujando nada porque recuerdo que cuando hago la transformación no me la aplica directamente, sino que me la pone una capa más arriba. Entonces, si os ponéis a trabajar y no está haciendo nada, tenéis que ir a la capa correspondiente y ahora volver a darle a Alt y irse a la zona donde quiero dibujar y dibujarle la parte de la ceja que le quiero poner. ¿De acuerdo?